Bien, seguimos en Utsom, tenemos un problema. Como cada viernes, cada 15 días, recibimos a nuestro columnista. Nos agrada mucho su participación y su visita acá. Gustavo Alonso, bienvenido. ¿Cómo va? Personas Bien. y personajes, su columna. Muy bien, bien. Siempre estoy bien. Siempre estás bien. Cuando vengo acá. No, Ay, pero cuando vengo bien. acá, afuera está feo. Sí, bueno. El país. El país es tu Y además hace calor. Sí. Amigo, aparte hace calor. Claro, hace calor y el país va a arder en un momento. A madera. Por favor. Personas y personajes. Hoy traje lo que para mí posiblemente sea el personaje más lumpen de la historia argentina. Bien. No hablamos de Pablo el Rockero. No hablamos de Pablo el Rockero, pero mirá qué bien, podría ser amigo de Pablo el Rockero. Estamos hablando de Larguirucho. Lumpenazo. Lumpenazo. Alto lumpen. Nunca se lo abordó desde el lumpenismo a Larguirucho, que es una persona desclasado totalmente, tiene como una identidad rara. Sí. Larguirucho sale por primera vez como parte de esta ciudad que es Trulaná en 1955 en la revista Pipío, que era en una historieta. Ok, claro. Que después pasó a ser tira, o sea, quedó chiquitito Pipío en relación a todo lo otro, pero Pipío era una revista que salía en blanco y negro, obviamente, en esa época, para los niños, y ahí había una ciudad que se llamaba Trulalá, que era una ciudad pobre, ¿no? Hijitus tiene un sombrero roto, vive en un caño, todo está desclasado, es de algún modo una ciudad que está atravesada como si fuese por la avenida Libertador. De un lado está Gold Silver y su hijo Waki, un millonario, no hay clase media, y del otro lado son todos pobres. Son todos pobres y se ve eso. Es una creación de García Ferré. García Ferré es el Disney argentino, de algún modo. Sí, es una persona que creó de algún modo la industria de la animación, fundamentalmente por la publicidad, porque él empieza a desarrollar su carrera como dibujante cuando arranca la televisión también. Él es de 1920. Era lo que se decían gallegos en ese momento, pero él nació en Almería, a los 17 años viene a la Argentina y empieza con su profesión de dibujante, siendo un incipiente dibujante, y entiende el código en algún momento de que por qué las publicidades no pueden ser dibujos animados. Entonces él empieza a desarrollar, tiene una facilidad para venderle a las productoras como si fuesen familias de los productos. La pandilla Mantecol, él está relacionado con la pandilla de Bazooka, del chicle Bazooka, que ya estaba en radio y que incluso lo hacía Olmedo en radio, el pibe Bazooka, pero la idea de pandilla a él le servía hasta que llega hasta que propone a Canal 13 en algún momento, por el éxito que tenían sus tiras, que estaban dentro de la revista Villiquen, que arranca en Villiquen. Arranca en Villiquen. No sabía. Su personaje más conocido en ese momento era por un lado Calculín y por el otro lado Anteojito y Antifaz, que eran productos comerciales para asociar con otras producciones. Y finalmente sale Hijitus, que es el que se lleva toda la matriz barrial con Neurus. Arrastra la marca. Arrastra la marca. Mucho tiempo después, él va a ser Anteojito, va a ser la revista que dispute con Villiquen. ¿Puedo hacer un disclaimer para nuestros millennials que pueden estar viéndonos o escuchándonos? Hubo una época, previamente a lo digital, que el entretenimiento infantil venía de alguna manera de la mano de publicaciones y de todo un sistema industrial que giraba alrededor de eso. Publicaciones tanto, obviamente, en papel, como también el traslado a lo que era la animación en televisión. Había un Boca River, que era Villiquen, de un lado. Exacto. Que tenía una larga trayectoria, Villiquen desde los 40. Sí, claro. Que venía de ¿cómo se llama? La unión de Billy Ken. Exactamente. ¿No? Y después, con el tiempo, salió Anteojito. Cuando yo era chico, o comprabas Villiquen o comprabas Anteojito. Exactamente. Cuando yo era chico, Villiquen era la estrella de Villiquen, las tapas, el personaje
era uno que se llamaba el mono relojero, que no tenía nada que ver, que yo creí que él era Villiquen, porque era como la marca que tenía, pero que estaba solamente en la revista Villiquen. Mira. La brecha se daba en que Anteojito, porque era muy inteligente el propio Anteojito, era más intelectual y de algún modo era como traía recursos complementarios para la escuela. Para la escuela, claro. Entonces, Mayo, no sé, incluso la frase, bueno, esta obra es muy Villiquen porque está muy estereotipada, casi que hace referencia a cómo lo hacía Anteojito, en realidad. Claro. Villiquen era como más lúdica. Más lúdica, claro, sí. Bueno, y Hitu finalmente se convierte, tenemos en el video 1, lo que fue uno de los primeros programas que presenta García Ferré en Canal 13. Claro. La música me lleva a la infancia, así como... Él trabajó siempre con un locutor doblajista que es Pelusa Suero, que le daba voz a casi todos. Y acá vemos la pobreza de la ciudad que habitaba. Los tachitos. Sí, sí. Muy despacio, ay, me muero de amor. sobre las olas de plata, voy llevando el boxitracio, El boxitracio, que es el personaje más abstracto de todos, que es una especie de canguro. Y acá aparece el profesor Neurus, que es el villano. ¡No se nos escapa! ¡A toda máquina! ¡A toda máquina! ¡a toda máquina! Y acá están Pucho, Larguirucho y Serrucho. Serrucho no hablaba, solo hacía un gesto de serrucho, sonoro de serrucho. Continúa el lunes, o sea, lo que vimos es todo lo que duraba el capítulo. Nada. Si tenemos la foto 1, que es el afiche, Hablame de ansiedad, boludo. Es el gran Hoy invento. pero claro. Al revés. Para mí fue el primer TikToker. Pero claro. Fue la primera persona. Si está el afiche 1, ahí se ve con claridad. Si ven, dice: en los episodios se dan a las 11, a las 13, a las 16, a las 19:30 y a las 21:30. Bueno. Todos los días 1 minuto. O sea, era una publicidad. Claro. Y los sábados pegaban todos esos minutos y te hacían un programa de 5 minutos o de 10 minutos si habían pasado 2. Lo difícil que era ver dibujitos fuera de los horarios establecidos. Claro, pero esto te lo hacían en medio en todos los prime time posibles, porque te lo metías dentro del noticiero del mediodía, de la noche, dentro de la novela, y siempre había algo donde los pibes veían algo, pero que, o sea, tenías que tener muy calculado, porque donde ibas al baño volvías, se había terminado ese capítulo. ¿De qué año es esto, August? Esto es del 62. Es una idea revolucionaria para la televisión. Sí, 67 es esto. Okay. Salió del 67 al 74. Después fue como perfeccionando. Pero él lo primero que le vende es esto, porque contenía la idea de que Hijitus estuviera relacionado con algunos productos. Cosa que ya había hecho y que había probado con Anteojito y Antifaz. Exacto. Lo que vemos acá es lo primero extraño que tiene el Larguirucho y que da su condición de lumpen, que es que el Larguirucho hay veces es bueno y a veces es malo. Claro, a veces forma parte de la cruz de Neurus. En principio está con Neurus porque tiene una característica que comparte con los otros dos, y que Larguirucho es un ratón. O sea, es un ratón, no es un ser humano como todos los otros. Repite algo que ocurre lo mismo en Disney, que no se entiende Goofy, Tribilino o Dippy, ¿qué es? Porque no puede ser un perro, porque Pluto ya es un perro. Y acá pasa lo mismo, si Pichichus es un perro, ¿cómo al hacerlo bípedo se genera toda esta cosa extraña? Es decir, ¿por qué tienen esa forma? Porque son ratones, son deformaciones de ratones que seguramente en el origen tenía otra cosa y fue ahí. Pero ahí marca el segundo problema de clase que tiene el Larguirucho, que no se sabe qué es. No sabemos qué es. En el video 2 está cómo
García Ferré usa anteojito y antifaz para relacionarlo con múltiples marcas. Es un pequeño episodio de 1 minuto. Miren esto lo que es. Anteojito, rasea el motor. Es la invención de los PNT prácticamente. Sí, Anteojito, son los Cunnington de la tribu de Indian Tonic. Tomar hombre blanco. Ser gran honor tomar Indian Tonic Cunnington. Esos indios después los usaría para la gotita. La gotita pega, nada, lo despega. La pipa de la paz. Y a mí que me traigan juguetes Baltasar. ¿Juguetes Baltasar? Tremendo. ¡Tremendo! Tac, tac, tac. ¡Imposible! ¡Y un hechicero! Hechicero curar palidez con vitamina C. Muestra una vitamina, un jugo concentrado de vitamina. ¡Qué vivo soy! La preparo. Y esta es la voz del Arguirucho. Va a usar esta voz. Todo el mundo. ¡Tío, qué inteligente es este hechicero! Gracias. Yo estudiar en Tecnirama y después con Fabulandia divertirme. Interminable. O sea, Pac, 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 en un minuto tiene 6 publicidades. Entonces ya tenía el Qué entrenamiento asesino es. y entonces era como autofinanciable él, Claro. porque estaba sponsoreado. Así empieza de algún modo Hijitus, y de algún modo cuando empieza a ser exitoso el canal le dice, Bueno. Guarmestre le dice, pará, te lo pagamos nosotros y vos después si querés hacer otra cosa, pero no puedes llenarnos todo de publicidades. Porque es pero un caballo de Troya. Pero al mismo tiempo le vende a las marcas la posibilidad que tenga sus comerciales, porque todos estos son comerciales, pero vieron que esa hechicera era la voz del Arguirucho, estaba todo el tiempo reciclando cosas, decía, esto Qué no va más acá, maravilla, va acá, no pasa nada. Maravilloso. En algún momento en Trulalá había un orferinato donde estaba un niño que se llamaba Raimundo, que era el más malo de toda Trulalá. Ese niño, Larguirucho lo adopta y es como su padrino. En una cosa que ya se reproduce en las revistas, en la relación de Isidoro con Patoruzú, que Exacto. Isidoro es el padrino rico. Con esto, Larguirucho de algún modo se redime y se vuelve bueno y queda definitivamente del lado de los buenos. Mirá. Y en lo que en narrativa se llama el síndrome de Chuck Hanneman, desaparece de la tira. Cuando algo desaparece, no cuando se hace un spin-off, sino cuando desaparece y no hay ninguna explicación por qué ese personaje después de 3 años no está más. No estuvo más. Es el Pucci de los Simpsons. Exactamente. Bueno, Es el Pucci. Debo irme. claro. Ya, es maravilloso. No, es que acá no hay explicación porque Cuando se va ni siquiera hacen fuerza para que se vaya, directamente levantan el dibujo y se ve la marca, todo del dibujante. Es maravilloso. Hijitus empieza a hacer aventuras de Hijitus, digámosle a los millennials que tenía un poder, ese sombrero que lo convertía en Super Hijitus y combatía al mal. Está la revista de aventuras de Hijitus. Ajá, que es un sombrero que se lo comieron las abejas. Si exactamente, no recuerdo exactamente, y que está abierto, en la tapa, está como comido, sí, está como mordido todo. Y tiene y vuela con una hélice que tiene pegada a la cabeza. Larguirucho ya tiene esa condición de lumpen, de que no se sabe si está le da lo mismo, es como una especie de Piti Salvatierra, digamos, ¿no? Claro. que era malo en un momento y se redime ahora. Y saludos al Piti. Pero es el personaje que más definido está de todos. Se sabe que vive en Avellaneda. Hay referencias al Riachuelo. Ajá. Se sabe que es de Boca. Hay cosas. Había merchandising de Boca, con lo cual todo da a pensar que era peronista también. Sin duda, Inclusive por la condición anterior que veníamos obviamente, condición ciertamente acomodatísima. Digámoslo todo. Y siempre estuvo más relacionado con lo popular. Tenía como una definición. Se ve que García Ferré ahí definía qué cosas podían seguir siendo para niños, qué cosas iban con las marcas. Y tenemos en la foto 2 la tapa de la revista,
del Arguirucho, que era Desventuras del Arguirucho. O sea, las de uno era Aventuras. ¡Ay, me muero! Con Goyeneche y Aníbal Troilo Troilo, en la tapa. Balada para un Larguirucho y Piantao. Larguirucho para mí es como personaje un poco lisérgico. Incluso tiene como diferencias. Por momentos se le ven las manos. Por momentos no. Por momentos no. Son como mitones, hay veces, son como guantes, se le ven los dedos, lo va agarrando así. Tiene una ropa que le queda grande siempre. Entonces por su condición de lumpen. Claro, pero a la vez es el más, en lugar de que le quede chica la ropa por ser el más alto, le queda grande. Tal cual. Es como bastante raro. Hace todo su derrotero, por supuesto, estos personajes con el tiempo desaparecieron, pero antes García Ferré hace la alianza más importante en la que relaciona personajes, marcas o publicidad y merchandising. Él era muy amigo de Felipe Ford. Claro. Y con los chocolates Jack, Jack con sorpresa. se editan, se fabrican, salen los personajes de... Por millones. De Hijitus. Por millones, que solo sería superado cuando Karadagian le ofrece el mismo negocio. Entonces estaban, o te tocaba uno de Titanes en el Ring, o te tocaba uno de Hijitus. Sí, eran todos los personajes. Felford no tenía matriz la fábrica para hacer eso. Entonces solamente hacía los chocolates. García Ferré era el encargado de matrizar los muñequitos que se repartían en familias, se producían de a miles y se repartían en familias que los pintaban a mano en la casa. Los primeros, hasta que Ford se dio cuenta de que esto va a ser un negocio y Jack va a sacar toda la vida estos muñequitos. Se repartían en familias, incluso los propios obreros de la planta se llevaban y era como un curro para la familia, para el nene. Así que los primeros muñecos son pintados a mano. Son pintados a mano y no coinciden uno con otro por ahí. Claro, era una cosa tremenda. Terminaron, la última tanda fue Los Simpsons que sacaron, o sea, empezó con una estaba franquicia muy bien además. Sí, lo que pasa es que bueno, debe haber sido cara esa franquicia. Sí, pero bueno, entonces inventa todo un sistema donde sus productos también está, ya está, entonces la revista Anteojitos, la revista Hijitus, la revista Desventura del Arguirucho, está Curros con Boca en ese momento por el Arguirucho de Boca, todo el merchandising asociado con Felford, muchas cosas, muchas. Una matriz Disney, básicamente. Más todas las que metía él de afuera para adentro, que si no las podía meter le quedaban con publicidades de él, lo que la gotita pega y toda esa historia que de a poco va desapareciendo. Tuvo un paso que podría haber sido icónico, que es que en el 92 dirige la película Manuelita. En la que está Larguirucho y está Soledad también. Y que en Argentina la postuló al Oscar. Es una película de una técnica tan primaria que a nadie se le puede ocurrir. Pero era Julio Marvis era presidente del instituto, parece que a Carlos le había gustado Manuelita, era una historia que decían que el origen era María Elena Walsh, que representaba a lo argentino, que también estaba Larguirucho, y la preclasificaron, y de 200 debe haber sido la número 200. Era imposible. Pero como decís vos, en el 2006 se hace Larguirucho, Soledad y Larguirucho, que si vemos el último video es uno de los el puntos. Submarino amarillo de la Argentina. La Argentina. Como un alegre jilguero. Un tractor con mucho ruido, rompiendo los terrones. ¡Cuántos talentos todos juntos! Carlitos Balá. Un celular. Un celular. Bueno, lo mejor que tiene Pablo Codevila, maneja un avión. El fletero que la lleva a Soledad es el chaqueño palavecino, que en un momento casi choca con Capusotto, que viene de frente. O sea, para mí, en esos festivales de cine canábico que hay, tendrían que pasarlo como cierre, porque es. Yo necesito ver esto. Esto no lo vi, La Nati está también. Sí, claro. Si hicieran cine lisérgico, creo que también. Sí, claro. Sí, es más lisérgico que canábico, bueno,
Bueno, ahí aparece otro personaje que es también muy típico de entender cuál era la cultura social de ese momento. El comisario es correntino. La idea de la migración interna, que son todos policías. Porotear. Y estas fue las últimas apariciones de Larguirucho, que como todo lo digital deforma y Escúchame, ¿esto fue el Oscar? No, fue nuestra, la anterior, fue nuestra Manuelita. Manuelita, que es 1000 veces peor. No, esta, claro, esta tiene que ver con el negocio de San Luis Cine y toda una movida que también se desarmó, pero nada, como hoy teníamos poco tiempo, dije, no quisiera cerrar el año sin hablar del personaje más lumpen de la cultura lumpen y lisérgico argentina y trajiste al Larguirucho. Y acá lo trajimos. Esto es las falopas. Claro. Aparte que Larguirucho es un apodo que se le dice mucho. Sí. Bueno, a ver, como niño criado por un ITT Drean. Claro. Soy, claro. Yo estas cosas me acuerdo todas. Aparte, como que cuando uno es joven, un niño tiene todo el disco rígido virgen. Claro. Y la primera grabación es casi como que te la graban con una uña, ¿viste? Sí. Entonces esa grabación de Larguirucho habla más fuerte que no te escucho, claro. La bruja cachabacha, bueno, el policía, el comisario. Sí. Que no te escucho. Sí. El desacatado. El desacatado. Claro. ¿No? Y cosas Marche así. preso por desacatado. Sí, y saber que desacato es un delito después. Claro. O sea, que te lo diga un policía de verdad. Es cierto. Sin acento No es gracioso. se complica. Es que ya llegaste a los 18. O Aki, que era un bebé que andaba con pistolas. Sí, y claro. Tiro lío, y se armó tiro Y lío. gateaba, se no llamó. gateaba, claro. andaba con el pañalcito. La vecinita de enfrente. ¿Qué más había para el patriarca de los pájaros? Bueno, después él tuvo otra gran franquicia que fue Petete, Petete. que él había visto el éxito mundial del Topollillo, que venía de la RAI en realidad, Claro. y que acá lo habían tomado y qué sé yo, y él hace Petete y construye toda una cultura del conocimiento. Sí, tal cual. O sea, ahí muere Calculín y muere Anteojito, y arma la franquicia del libro El Gordo de Petete, que era una cosa que era en fascículos. Conocimiento enciclopédico. Exactamente, o sea, tenía algo igual como por García Ferrer le interesaba que los niños aprendieran y qué sé yo, pero a mí Él lo es que... un señor medio peladito de Sí, lentes, ¿no? sí. Murió en el 2006, no, en el 2013, pero hasta los 82 años el tipo seguía con su estructura de querer hacer películas cuando ya los niños estaban en otra cosa. Pero yo recuerdo a mi hija más chica mirar... porque cada tanto vuelve, aparte Canal 13 tiene el Zorro, no sé qué, cada tanto vuelve, y los capítulos de Hijitus, primero que son muy veloces para la época. Claro. Y este concepto de que nació como una serie que duraba 1 minuto, Es maravilloso. hoy el presidente del Inca estaría difundiendo Estaría chocho feliz. y sería como un homo argentum Claro. de los Que dibujitos. me acuerdo inclusive de un programa infantil que conducía Berugo Carámbula, Sí. que era no sé si se llamaba el Club de Anteojito, una cosa Sí, así. puede ser, claro. Estaba la Maquinola, que era un hay que programa de ganarle, preguntas y hay que respuestas. ganarle. La Maquinola se merece una lección. Sí, hay sí. que ganarle. La Maquinola se merece un coscorrón. Y eran pibes. Hermoso. Y me gustaba la violencia. Se merece, o sea, La violencia. O sea, es como se merece jugar. una piña. ¿entendés? Es como Carpón jugando contra la computadora. Si me Exactamente. ganás, toda la revolución rusa va a caer en tu cabeza. IBM. IBM. Tremendo. A veces uno no entiende la potencia que tenía estas cosas y sobre todo cómo marcó una generación un modelo de negocios muy similar al de Disney. Sí, claro, ¿no? claro. Casi que te diría que en simultáneo. Sí, al sí, de sí. Disney. Y como, digo, yo tenía el compás de Anteojito, que era la cara de Anteojito. Sí. Y eso no venía de China, eso era industria nacional. Y claro, venían todo. también las reglitas. Yo tengo el recuerdo de tener reglas, ¿viste esas reglas que vos le pasás y, por ejemplo, con forma del cabildo? Sí. Ah, Entonces sí, eso, claro, sí, sí. sí. Y después me acuerdo de haber tenido, porque sacó una biblioteca en fascículos. Ah, eso sí, Sí, esa lo la tengo. resumen. La bibliotequita así, Sí. amarilla, de... Oh. ¡Ay, Dios! Yo así me leí una excursión a los indios ranqueles.
Yo he leído un montón, boludo. de eso. En resumen, de Anteojito, sí. Digamos que era más chico que un celular. Sí, Ese librito sería la mitad de un celular, Sí. eran 12 páginas. Qué hermosura. Unos resúmenes. El tipo que laburaba de eso es un No, genio. crack. Además de que también tiene una perspectiva política en la que elegía qué próceres poner y ensalzar. O sea, ahí nace mucho antes, ¿no? Pero claramente nace el Sarmiento para los niños. Total. Nace San Martín para los Sí, niños, sí. nace Belgrano, nace, qué sé yo, la primera junta. Digo, Sí, todo- Rosas no formó Rosas parte. no formaba entraba. parte. No formó Rosas no parte. entraba. No, pero No. bueno, tenía, digamos, esta cuestión de que era contenido educativo Sí. y que era, digamos, un contenido que claramente tenía una mirada política respecto de lo que había sido la historia del siglo XIX para Argentina. Porque, bueno, como era complementario para la escuela, venían muchas cosas ya prácticamente en la revista, vos leías y te enterabas. No te voy a decir que era un manual, porque los manuales solían ser más No, profundos. pero Sí, sí. acompañaban el diseño pero curricular. acompañaba, ¿viste? No, pero aparte, sí, un poco cuando nace el canal Encuentro, que dependía de educación, había contenidos complementarios que se pasaban en Exacto. Encuentro y Sí. que un poco él tenía como ese armado, porque después las currículas escolares ya se organizaban en función de Claro. eso, de que el 25 de mayo todos iban a tener la villiquen en el anteojito y que ahí Algo iban a de tener eso. la lámina. Algo para recortar, algo para Exacto, traer. exacto. O sea, Más los programas, o sea, hacer un programa donde le tenés que ganar en inteligencia a una máquina, que está todo más o menos arreglado. Él ya había hecho un gran programa, todo esto de Hijitus se presentaba en programas donde estaban estos monstruos disfrazados, Sí. conducía el Hada Patricia, que El era Hada el Patricia. personaje. Yo no lo recuerdo tanto. Sí sé que había dos personajes, Manolo y Manolito, que estaban detrás, bajo un traje, y que eran dos gallegos, mira. también dos inmigrantes españoles como él, que lo Como él. conocían, que el más chico era un entonces niño, Emilio Cartoy Díaz, que después fue un gran productor mirá. de televisión, y lo Claro. primero que hizo es estar adentro de esos, De uno de de esos esos muñecos, muñecotes. con la maquinola, con Larguirucho, con todo No, eso. por eso, o sea, no solamente que ha producido, digamos, un impacto en lo económico, porque era una industria, sino Sí. que además tenía un sesgo político todo lo que provenía de Sí, él. sí, Yo sí, me sí. acuerdo que en épocas en el 87, 88, épocas difíciles para Sí. Argentina, Villiquen, no Anteojito, pero Villiquen, había acomodado tenía que competir con la, Sí, claro. con la revista. Y yo me acuerdo que tenía páginas enteras de cómo reciclar útiles escolares. Ah, O sea, qué Mira. hacer con las gomas usadas, cómo reavivar un marcador, qué pasaba con los lápices, digo, todo ese tipo de cosas. Eran también. Militaba el ajuste. Bueno, tenían editorialistas zurdos que habían participado del Congreso Pedagógico. Claro, tal cual. El mundial, el Congreso Claro, Pedagógico Mundial. claro. No, tremendo. No, la verdad que Ay, qué destapaste Altos recuerdos. un gran recuerdo de mi infancia. Larguirucho. Che, me encanta. ¿Hay Así- algo de esto en YouTube para mirar? Las películas están. No, y las tiras están, Las tiras están todas. Y están buenas, ves aparte, las viejas son tan cortas que decís. No, como estamos acostumbrados a ver historias cortas, pero hay algo que debe tener que ver con la construcción, la evocación que hacemos de eso que vemos, que no nos bancamos que eso viejo sea tan corto. Y Ok, duraba un sí. minuto. Duraba un minuto. Y te dejaba medio Y te dejaba. en ascuas. No, y era a mí lo que sí me encantó es haber encontrado el afiche donde te decía los horarios. No, tremendo. Ahí O sea, está. tenías Tremendo. 6 vueltas por. Sí. Ya si no lo veías, eras un Porque colgado. no estabas en tu casa. Claro. Quisiera comprometerte en algún momento Sí. para que hagamos algo con Quinterno. Bueno, sí, yo lo iba a meter hoy, porque estaban las. Porque él copia de Quinterno el formato de la revista. formato de la revista. Claro. Estamos hablando de que quién- es bastante argentino ese formato, Sí, no sí, es sí, un sí. formato tan difundido ¿no? internacionalmente, no. La revista Paisada, no. Mm. Incluso el Eternauta era complejo después de editarlo afuera, Sí, porque sí. ese formato, Paisada. Mira. Dante Quinterno es el dibujante de Patoruzú, Exacto. Isidoro. y toda la saga que vino tanto para más niños como eran las infancias, Sí. tanto de Patorucito y Isidorito, Ujú. como para esa picaresca adulta que tampoco era tan picaresca, digamos, era bastante tranca. Pero yo recuerdo, por ejemplo, alguna entrevista de Patoruzú, una revista de Patoruzú que hablaba de drogas, por ejemplo. Sí. sí. Que hablaba de las drogas y cómo uno estaba pegado con el hashish, que nadie sabía que era el hashish. Hay que buscar. Muy bueno, muy bueno.
Un superhéroe aparte telúrico y originario. Faltaban chicas en todos esos. Todo, la representación, no había ni cupo. No. Cachorra entraba. Cachorra y cachabacha. La cachabacha. O sea, la chacha. Una era medio como un gato y la otra era una bruja. Sí, y estaba la chacha, que era la nodriza de la chacha, las empanadas. Sí. Claro, Sí, pero sí, la tenían Sí, laburando y claro, hacía empanadas. O era una tilinga, boludo. Sí. Te la debo. Pero bueno. Gus, muchas gracias. A ustedes, como siempre. Gustavo Alonso pasó recién con su columna Personas y Personajes. Qué lindo la pasamos. Qué lindo, Millennials, hay una historia antes de ustedes, así que no está mal revisarla. Música y volvemos.